Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mantia. En esta oportunidad hablaremos de Aries, las claves de tu año astrológico. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola José, feliz de estar nuevamente acá revisando los signos del zodiaco para este año, especialmente esta vez con Aries. Y andas vestida de Aries. Por supuesto, yo siempre vestía para la ocasión. Entonces hablemos un poquito de Aries. ¿Qué es Aries? Aries es el primero, el número uno, y esa es su función: abrir las puertas, ser el primero, avanzar, ser la cabeza de al frente, abrir nuevos caminos. Y es un signo de fuego, sí, que es un signo que habla de un motor propio, habla de energía, de entusiasmo, de impulso, una energía bastante masculina, una energía del hacer, una energía que se inspira a sí mismo, le gusta la alegría, le gusta pasarlo bien. ¿Y cuáles serían los temas típicos del fuego, ya sea Leo, sea Sagitario o en este caso Aries? Es que con el fuego hay que tener cuidado con el ego, el egocentrismo, esta fogata que tiende a comerse a sí mismo, a vivir en su propia energía, en su propia luz, y la idea es que esto se comparta. Aries es un signo que es cardinal, entonces es un signo, es un líder, es un signo que avanza, que quiere abrir nuevos espacios, que quiere hacer las cosas, eso sí, a su forma, a su modo, con su propia autoridad. Aries es una energía que a mí lo que más me llama la atención de Aries es que su energía es unifocal, es decir, toda su potencia se focaliza como una flecha. Como un rayo láser. Ajá. Como un rayo láser, como ¿no? un rayo láser. Toda la energía de Aries se focaliza como una flecha, igual que su regente Marte, hacia un objetivo. Entonces son unidireccionales. Es un signo que no le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, prefiere hacer de a una en uno. Por ende, cuando Aries está metido en su mundo, haciendo lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Cuando alguien lo interrumpe, lo más probable es que Aries se enoje porque está dispersando su energía. Y a Aries no le gusta dispersar la energía, le gusta sentir toda su energía en pos de ese que es su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? El éxito. Ese objetivo es todo en la parte donde nosotros tenemos a Aries en la carta, es la parte donde nosotros estamos llamados a ser quienes somos, a ser nuestros propios héroes, a lograr nuestros objetivos personales. Es una carta, un signo individualista, un signo que se la juega por sí mismo, un signo que tiene muchísima energía, y yo creo que uno de los grandes pero es que es tremendamente impulsivo. Aries es un signo que va a actuar sin pensar, porque se mueve por ese motor propio que es el impulso a la acción. Y su gran vulnerabilidad es que es un adicto al hacer. No para nunca, siempre tiene que estar haciendo algo, siempre tiene que estar consiguiendo una meta y después una meta más alta. Entonces es tremendamente inquieto. Por ende, todos los arianos son maravillosos deportistas. Y lo interesante, José, es que Aries, entre más deporte hace, entre más hace, más carga sus pilas. No se cansa. Así que ese es un dato para los padres que tienen un niño ariano que anda con Ritalin, le están dando. Claro. Ojo, porque cansarlo no va a funcionar. No va a funcionar. Un niño ariano, entre más actividades le pongas, más se carga. Así es. ¿Cierto? Hay que enseñarlo a respirar, hay que enseñarlo a tener actividades que sean menos físicas, quizás más intelectuales, más artísticas, para ir calmando un poco su energía. Y lo mejor, muchas horas de deporte, etc. Y cuidar el impulso. Van a tender a ser muy impulsivos. Son los típicos niños que viven subidos arriba de los árboles, son los que chocan. Aries tiende mucho a chocar de cabeza contra las cosas, se va de cabeza. Así que todos los que tenemos, porque yo soy ascendente en Aries y llevo mi cicatriz en mi cara, normalmente los arianos o ascendente en Aries tienen cortes en la cabeza. Así que, y no es mala onda. Aries tiende a ser muy egocéntrico, no es de malo, es de que no ve al otro, pues su energía lo hace verse a sí mismo, y en el otro, en su eje, ¿no es cierto?, con qué se equilibra, es su signo que está a la otra parte, su contraparte es Libra. Entonces, ¿qué tiene que aprender Aries? Aries tiene que aprender a cooperar,
dejar un poquito el yo solito, tiene que aprender a escuchar al otro, a comprender al otro, a llegar a acuerdos con el otro, y eso le es muy difícil, necesita mucha madurez, porque Aries es el yo solito, el yo primero, el yo a mi forma y yo a mi modo. Ahora, grandes líderes, entusiastas, el self-made man, el me hago a mí mismo y logro mis metas. ¿Por qué? Porque soy un guerrero, una guerrera, pero tengo que aprender a bajar un poco el egocentrismo, a aprender a escuchar, no pasar por encima de las demás personas, y su valentía que incluya proyectos quizás más comunes. En resumen, eso sería un poco con lo que abrimos Aries para entrar en esta energía de fuego bien acelerada, bien rápida. Tal cual, la velocidad aquí es clave, la impaciencia, el querer lograr las cosas rápido, ya, contratiempo, contra viento y marea, digamos. Y si a un otro le gusta o no, la verdad es que para mí ni ahí, porque se mueve desde el deseo personal. Claro, es la pasión del fuego que impulsa a todos los hijos del fuego, sea Leo, Sagitario o Aries, los impulsa a más y mejor. Entonces, el mirar al otro, el ver lo que el otro está haciendo, en el caso de Aries sirve para una sola cosa, para competir. El otro tiene que ser una buena competencia, porque le gusta competir y le gusta ganar. Sí, claro. No, hay hartas cosas que tiene, bueno, como todos los signos, ¿cierto? Tienen de dulce y de agraz. Todos tienen ciertos desafíos. Entonces, desde ese punto de vista, a diferencia de lo que hablamos en el podcast anterior de Piscis, que es todo lo contrario, ¿cierto? Acá tenemos el ego puro, el nacimiento, el comienzo del camino del héroe. Y la individualidad máxima, claro. Digamos, la unidad, donde veíamos en Piscis que de esta energía colectiva, universal, cósmica, el mar del inconsciente colectivo, acá nace la semilla, ¿cierto? Esa semilla que parte todo. Y por el otro lado es muy interesante porque, y aquí me gustaría que tú nos contaras un poco más, cuando hablamos de el periodo Aries, la temporada de Aries, que se inicia ahora, también estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con lo colectivo, porque también marca el 0 de Aries el comienzo del año astrológico. Así que feliz año nuevo astrológico, y comprendamos un poquito, haciendo un poco un par entre lo que va a ser para Aries y lo que va a ser para todos. Entonces, ¿cuál sería, según tú, la clave más importante, ya sea para Aries o para todos, en este comienzo de año astrológico? Sí, es bien importante porque, bueno, desde el punto de vista, desde la visión de la astrología mundana, ¿cierto? Como tú bien dijiste, este es el comienzo del año astrológico, y lo que se hace es sacar cartas que de alguna manera nos van a dar un bosquejo, ¿cierto?, de cuáles van a ser las tendencias energéticas a nivel más macro, ¿cierto? Normalmente en una carta natal o en la astrología psicológica evolutiva lo que vemos a una persona en particular, pero desde este otro punto de vista lo que vemos son las energías imperantes en el entorno, específicamente en el lugar en que podamos estar sacando esa carta, etc. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el comienzo del año astrológico, el ingreso del Sol al 0 de Aries, es una carta que se saca especialmente para hacer predicciones del año. Perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, aquí estamos haciendo un símil, porque efectivamente es la misma configuración. Va a ser para ambos, para los nativos de Aries, ¿cierto? Y para lo que viene el año que comienza ahora en marzo, ¿cierto? Así que los arianos están muy contentos, como les gusta ser importantes, el número uno, el que comienza todo, es verdad. Claro. El 0 grado de Aries abre el año nuevo astrológico y abre también el horóscopo ariano. Y me acabo de acordar un detalle, que es para aquellas personas que saben un poquito más de astrología o que pueden entrar a alguna de las páginas web que hacen las cartas. Si uno se fija dónde está en cada uno de los seres humanos, en cada una de las personas, el 0 de Aries, en ese lugar, cuando comienza el año nuevo astrológico y entra el sol ahí, se abre una puerta que dura un día, que es el 0 grados de Aries, la puerta a lo nuevo, al inicio, a plantar una semilla, a comenzar algo nuevo. Es un muy buen momento de inicio. Entonces busquen dónde está el 0 de Aries, vean qué es lo que pueden partir, qué es lo que pueden hacer en esa área de su vida. Interesante dato, ¿eh? Mira, uno aprende cosas todos los días. Todos los días. Ahora, volviendo un poco a ese ingreso del Sol al 0 de Aries,
hay una particularidad que se da, bueno, se ha venido dando los últimos años, ¿cierto? Y va a seguir un poquito hacia adelante, los próximos años, que es en particular este ingreso en conjunción a Neptuno. Ok, conjunción significa que vamos a entrar al cero de Aries, va a entrar el Sol, de la manito, juntito, ¿no es cierto?, abrazaditos, de Neptuno, que en el podcast pasado lo vimos bastante con Piscis, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Chuta, aquí, bueno, hemos hablado de las energías que se nos proponen como humanidad, ¿cierto? La necesidad de incluir esta energía más compasiva, ¿cierto? Más empática, más espiritual, más intangible, más conectada, digamos, a la fuente y todas estas características, ¿cierto? Que hemos hablado. Por lo tanto, en particular a los arianos les ha tocado un proceso, o están viviendo un proceso, en el cual este año probablemente sea el pic, al menos desde el punto de vista de la configuración astrológica, ¿cierto? Donde hay una especie de disolución de la manera en la cual estaban siendo como arianos. ¿Ya? Estamos en un plano dual, por lo tanto las energías, digamos, se manifiestan normalmente en polos, ¿cierto? Entonces, para poner un ejemplo, tú hablaste de los líderes, de los buenos líderes que pueden ser. Ahora, el ariano, por el solo hecho de ser ariano, no es un líder. ¿Ya? Podría ser alguien que quiere ganar y que en el fondo no es que sepa liderar es otra cosa, ¿cierto? Si yo lidero, yo inspiro, la gente me sigue, pero un ariano que no ha logrado tal vez un nivel de conciencia que le permita mirar un poquito más allá que sí mismo, difícilmente va a conectar con alguien que lo quiera seguir. Claro, digamos, ahí habría una sensación de vamos para allá, pero yo voy primero. Claro. Y no veo lo otro. Sí, que es lo contrario de Acuario, que se van todos para allá, entonces yo voy para el otro lado. Exacto. Entonces, tal vez el llamado que están teniendo hoy en día con este proceso, que va a durar aproximadamente unos 5 años, ¿cierto? Porque Neptuno se mueve muy poquitito y retrograda y en el fondo los tiene bien repasados. Sí, para que no se le olvide en el fondo que hoy día la nueva humanidad, de alguna manera, requiere una nueva forma de expresión de esta energía. Ya que no es, que si bien es cierto por naturaleza es egocéntrica, ¿cierto? Es más, se autoobserva, pero hoy día todos los signos, todas las energías tienen que alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Claro. Y desde ese punto de vista también están llamados, por supuesto, que a ser líderes, pero líderes con un cierto nivel de empatía, con la capacidad de ver a un otro, que es, como dijo la Ceci bien, una de las grandes tareas a aprender de este signo en particular. Y yo me atrevería a decir, hay varias otras cositas, ¿cierto? Pero para ir calentando motores, para mí esta es una de las cosas más relevantes de esta temporada para los arianos en particular. Entonces este Sol Neptuno, lo que hace Neptuno con el Sol es el sentido yoico, el sentido del yo, la individualidad, la conciencia, que va desde el egocentrismo hasta el yo soy del ser superior, porque eso va a depender de nuestros niveles de conciencia. Entonces para algunos el Sol es el motor interno, el yo, el mío, el yo hago, el yo quiero, el yo valgo, etc. Y para otros es mi ser superior, mi capacidad de compartir desde el corazón, mi capacidad de dar lo que yo vengo a dar. Y con ese Neptuno, este Sol pierde un poquito los límites, entonces es muy difícil con un Sol Neptuno, que estamos viviéndolo todos. Es interesante porque este comienzo, ¿no es cierto?, de la era Acuario es tremendamente neptuniana. Sí. Es como que primero, antes de esta nueva humanidad, por así decirlo, vamos a tener que perder muchos límites, disolver el ego, disolver la sensación de yo solito, disolver la sensación de yo único, de yo diferente, de que yo valgo por lo que hago y por lo que tengo, sino que valgo por lo que soy. Entonces hay un proceso místico, hay un proceso de conciencia muy bonita para llegar a esto nuevo. Entonces Neptuno está borrando el ego para que haya un yo más conectado con los niveles superiores de conciencia. Se demora bastante, como tú dijiste, porque largo. Es un proceso muy largo. Sí, claro. Aquí se trata de cambiar la vibración a nivel planetario, ¿cierto? Claro, entonces es un proceso muy largo y los que se ven afectados directamente son los arianos, cosa que no le es cómoda a Aries. No, para nada. Hablamos de que Aries es el nacimiento, el comienzo, el camino del héroe, y Piscis es la vuelta a la fuente o la salida de la fuente en el caso de los arianos. Entonces estamos hablando de los dos extremos, por así decirlo. Son dos cosas que deberíamos tender, digamos, un poquito a integrarlas.
Lo mismo que hablamos en el podcast pasado respecto de los piscianos, ¿cierto? La dificultad o la incomodidad de tomar las riendas de su vida y ser yo y mirarme yo. Aquí pasa al contrario. Claro, es como dejar las riendas de la vida en manos de esa energía divina personal que nos guíe y poner nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestro héroe se ponga al servicio de la conciencia, ¿no es cierto? Entonces es un desafío interesante. Para los arianos que tengan, no sé, un nivel de conciencia más expandido, va a ser bastante gozoso quizás esta apertura. Claro. Pero para la humanidad podríamos decir que está más ligada al ego, al yo quiero, al yo gano, al yo tengo, yo voy a ir primero, lo importante soy yo. Va a ser un golpe de timón muy fuerte que va a hacer temblar muchas rodillas y por ende vamos a tener que tomarnos el tiempo de volver a conectarnos con lo que no es racional, con lo que no es... podríamos decir, lo típico que veníamos haciendo, con valores nuevos que incluyen muchas otras cosas. ¿Y qué más? Claro, es que esto es como que básicamente tú hablaste de una flecha, ¿cierto? Uh-huh. Que el regente Marte, el regente de Aries tiene una flecha, es muy enfocado, digamos, tiene sus objetivos claros, es deseante, ¿cierto? Y aquí es como que te pusieran una nube en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces se te vuelve bastante más caótico tu día a día. Es como, yo me imagino a un gladiador, ¿cierto? A un soldado que va a la batalla, se va acercando, va corriendo a pegarle al enemigo y de repente baja la niebla. Claro. Y empiezo a pegar para todos lados y no le achunto nada. Y lo más probable es que muchos de esos enemigos también sean fantasía. Digamos, Don Quijote contra los molinos de viento es parte de la experiencia que vamos a tener ahora. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que me quiere hacer daño? Claro, etcétera. Claro, pierdo foco. No, y vienen todas estas fantasías, ¿no es cierto?, de la sensación de amenaza. Una persona cuando está disolviendo las barreras del ego puede sentirse tremendamente vulnerable y amenazado y puede sentir que todo es peligroso y no es eso. Esto es unificación, compasión, empatía, etcétera. Y llegar a ser ese líder que el fuego está llamado a ser, ¿cierto? Y las energías cardinales, ¿cierto? Como un Cáncer, un Libra y un Capricornio, que son los que abren las temporadas, abren las estaciones y abren los nuevos procesos. Entonces ahora estamos partiendo un nuevo proceso, ¿no es cierto?, con nuestros amigos arianos. ¿Y qué le trae a Aries entonces este proceso? Sí, mira, aquí también muy similar a lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿cierto?, en Piscis. A nuestros amigos arianos también tienen un llamado bien importante a trabajar en sí mismos, ¿ya? Uh-huh. Aquí vemos un stellium, ¿cierto?, que es una configuración que nos habla de varios planetas juntos. Claro, son muchos planetas juntitos. Exacto, aquí estamos hablando, entra el Sol no solo de la mano de Neptuno, ¿cierto?, sino que entra también de la mano de Venus, de la mano de Mercurio. Uh-huh. Y un poquito más atrás viene Quirón, que se nos coló aquí en la casa 1 en la salida del mundo. Okay. Entonces, actividad hay muchísima. O sea, aquí hay ciertas también similitudes al podcast anterior, ¿cierto? Tenemos a un Mercurio que está al frente, uh-huh, ¿cierto? Que aquí, ¿cómo me atrevo a leer esto un poquito? Porque también se mete Venus, uh-huh, que es el contrapeso, por así decirlo, de Marte o del regente de Aries, para darle... Veo como un ariano que necesita suavizarse, claro, que necesita bajar un poquito las revoluciones, necesita conectarse un poco más, necesita comunicarse más, uh-huh, desde una parte que probablemente, con seguridad no le acomoda, claro, ya que es una parte mucho más sensible, si queremos llamarlo. Por eso está Venus ahí y Neptuno ahí, son los dos. No los dos. Venus es uno de los benéficos, ¿cierto?, de los suaves. Neptuno, uh-huh, viene después, pero hablan de lo mismo, el amor y el amor universal, por así decirlo. Entonces, estos dos están rodeando el corazón del ariano, uh-huh, están alrededor del Sol en este stellium. Claro. Y al ladito de la mano de Mercurio. Entonces, ¿cómo me comunico, cómo socializo o sociabilizo de una manera más amable, más sensible, tal vez más empática, ¿cierto? Uh-huh. Y en la colita, ¿cierto?, se nos mete Quirón, ¿cierto?, que también lo hablamos la vez pasada, digamos, porque que habla o hace referencia a nuestros mayores dolores, ¿cierto?, a nuestra sensación de insuficiencia, aquello que sentimos que no lo hacemos bien, entonces que nos lleva
a dos cosas, a evitarlo o a sobrereaccionar con algo que sentimos que no lo hacemos bien. Claro, digamos, la herida básica, y aparte voy a hacer spoiler, porque ese Quirón está en cuadratura, es en muy mala posición con un Marte, que es el regente de Aries. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la herida esencial de Aries. Y la herida esencial de Aries es la necesidad de ser visto, de ser el mismo. ¿Y cuál es la respuesta típica ariana? Regente de la ira, regente de la rabia. Entonces los queridos arianos nos vamos a ver enfrentados a la incomodidad, a la frustración que nos produce como respuesta la rabia. Y esa Venus dice, si tú expresas tus deseos de esa forma, se te va a caer el proyecto, porque no va a nacer la semilla ariana. Tú tienes que aprender, Venus, Mercurio, a comunicar tus ideas, tus ideales, tus visiones de una forma que sea comprensible, de una forma que pueda lograr tocar los corazones de los demás y no imponerte. Aries tiende a imponerse. A conquistar. Y a conquistar y a imponerse. Si no te gusta bien, lo hago igual. Sí. Acá no hay... ¿Quién te pidió la opinión? Es una energía que para algunas cosas es tremendamente eficiente, pero cuando ya hay un otro, volviendo, ¿no es cierto?, a Libra, cuando ya hay alguien más, la energía ariana se siente muy incómoda, porque como los caballos que usan anteojeras, ¿no es cierto?, y veo mi destino, sí. Y no veo por quién estoy pasando encima, y si no logro con ese Neptuno, ¿cierto?, conectarme con lo que siento, conectarme con lo que sienten los demás, expresar mis ideas, mis visiones de una forma entusiasta que toque el corazón del otro, voy a terminar el stellium, es decir, toda la progresión de la actividad en un Quirón que no va a poder hacer nacer la semilla, y me voy a encontrar con la frustración, ¿no es cierto?, de que todo el esfuerzo que puse está en vano, y ahí con la cuadratura en Marte me va a comer la ira. Claro, es bien importante lo que tú dijiste respecto de las posibles salidas de esta configuración, ¿cierto? Finalmente estamos hablando de configuraciones de energías que son neutras, no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Sí, por supuesto. Por lo tanto, al estar ahí, tengo que encontrar una forma de que salgan, de que se manifiesten. Y lo que tú acabas de decir creo que es clave, en el fondo, encontrar una manera constructiva de expresar esta energía neptuniana que no me acomoda, ¿cierto? Pero que me puede dar mucho a favor para lograr objetivos, metas y otros, para liderar, que son las cosas que sí le gustan a los arianos, en el fondo. De lo contrario, la otra forma de expresión de Neptuno es caos, es confusión, es frustración, lo que recién hacía claro. referencia, o sea, quiero darle algo, lo que sea, pero no le chunto nada. Entonces, ahí podemos optar, y para eso es bueno la astrología y este tipo de conversaciones, porque nos ayudan a tomar conciencia de aquello que va a estar propiciado. Ahora, el libre albedrío y el nivel de conciencia nos permiten decidir cómo le doy esta salida, constructivamente a mi vida o de una manera que me va a generar rabia, en este caso, que es la amiga número uno de nuestro de este tipo de energía en particular. Claro. ¿Cierto? Ahora, es interesante porque ese Quirón está en Aries y el Marte está en Cáncer, ¿no es cierto? Y Cáncer es otro signo de mucha rabia, solo que la rabia de Cáncer es la rabia que me trago, la rabia que no quiero expresar. Entonces Cáncer se amurra. Cáncer se encerra en su pieza y dice, me llevo la pelota y no juego con nadie, y mi mamá me dijo que no te prestara la pelota y me voy a encerrar, pero desde la misma rabia. Entonces tenemos mucha rabia junta. Entonces sí, a nivel, estamos hablando ya planetario, si no logramos, ¿no es cierto?, derribar las barreras de lo que yo quiero, de yo, y no logramos comunicarnos, llegarnos a acuerdos, tomar ese Mercurio, tomar esa Venus, nos vamos a encontrar con conflictos bélicos sí o sí. Y no solamente entre países, sino adentro, porque ese Marte está en casa 4, entonces está en las raíces. Entonces me voy a pelear con mi familia.
Me voy a pelear en lo individual, quizás esté muy enojado con lo que mi familia me limita. También Marte en Cáncer tiene mucho que ver con la política, tiene mucho que ver con los partidos políticos, porque Cáncer es la familia, ¿no es cierto? Y una familia es la política. Van a haber grandes crisis en los partidos políticos, ¿no es cierto? Las raíces, los fundamentos, y probablemente, si no llegamos a acuerdo, una vez más, ¿qué es lo que le gusta a la energía ariana? Es la pelea. Es el box, es la guerra, el choque, etcétera. Entonces, el llamado es a ponerle paños fríos a la ira, ponerle paños fríos al individualismo y entregarnos a que las cosas no siempre son como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, que esto tiene mucho que ver con una paciencia y el llegar a acuerdos. Porque si no, bueno, una vez más nos vamos a encontrar con conflictos, que es lo que nos ha ido pasando en la historia humana, digamos. Sí, y bueno, a tener en consideración, o sea, los planetas tienen una velocidad, ¿cierto? Y también tienen una cierta cercanía en el sistema solar al Sol, valga la redundancia. Un planeta como Neptuno tiene mucho más fuerza que Marte. Claro. Los planetas lentos, transpersonales, son mucho más potentes y son los generadores de cambio. ¿Por qué? Porque irradian mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, por mucho que patalee, empuje, fuerce y friccione un Marte, o en este caso una energía ariana, contra Neptuno no va a poder. Claro, y aparte que Neptuno no solo es Neptuno, pero Neptuno también está en una muy buena posición con Plutón, con una muy buena posición con Urano. Digamos, los transpersonales, digamos, las conciencias colectivas están bastante armónicas. Claro, que es todo lo contrario. Podríamos decir que frente al levantamiento, ¿no es cierto?, ariano o de Marte puntual, la conciencia colectiva lo va a apaciguar. Es decir, sabes que no es el momento. Digamos, ahora no estamos en esto. Nosotros estamos tratando de salir adelante, estamos tratando de eliminar los problemas de hambruna, de salud, etcétera. No estamos para pelear quién es este metro cuadrado de tierra y quién tiene la razón. Entonces, no creo que hayan grandes crisis, pero sí van a haber estos focos, ¿no es cierto?, estos estallidos. Sobre todo yo creo que en los comienzos del primer semestre, quizás después ya se empiece una vez que salga Marte de ahí, puede ser que esto se empiece a alivianar. Así es, no, hay harto movimiento, o sea, aquí no hay, nuevamente, como lo hemos dicho, no hay ningún signo que se esté salvando, cada uno tiene sus pegas, pero aquí, para mí, un poco que hemos visto, los iconos son esta energía muy autocentrada, ¿cierto?, versus aquella energía muy colectiva, que es la que hoy día viene como una marea, tal cual, claro, digamos, ¿cierto?, y que lo va a inundar todo. Entonces, mientras más conscientes seamos y más estemos a favor de la corriente, valga la redundancia, más constructivo puede ser este aprendizaje y esta salida de la zona de confort. Claro. Así que en particular este año, o sea, para este periodo, la pega está como clarita para los arianos en cuanto a la salida al mundo, ¿cierto? Y otra de las salidas que vamos a volver a mi tema favorito, que son los nodos, es decir, los procesos evolutivos que estamos viviendo. El nodo norte, es decir, lo que tiene que lograr llevar a su conciencia, trabajar, integrar, está en su casa 2 en Piscis. Y su nodo sur, lo que tiene que dejar atrás, está en su casa 6, que es la casa del trabajo, en Virgo. Entonces, Aries va a estar llamado, primero, a dejar de supervisar tanto el trabajo, de dejar de meterse de poder aprender a dejar que los otros hagan lo que tienen que hacer, no estar siempre ahí diciendo yo lo sé hacer, así se hace. A confiar, sí. A dejar de buscar que todo salga perfecto a su forma, a su tiempo. Va a tener que dejar la neurosis. ¿Ya? Va a tener que dejar algo que es muy difícil para Aries, que es la adicción al hacer, la adicción a trabajar, la adicción a que todo tiene que ser con esfuerzo, con lucha. La guerra se acabó, ya no hay batallas que pelear. Entonces dejemos un poquito este afán de estar corrigiéndolo todo, arreglándolo todo según mi visión. Dejar ese excesivo empuje a estar siempre perfeccionando lo que ya estaba hecho, haciéndolo a mi manera
y soltar un poquito el estrés, soltar un poquito ese estrés que está afectando su salud, preocuparse de su cuerpo desde un lugar mucho más sano como el deporte, y ir a esta casa 12, a lo colectivo, al inconsciente, a su karma, a lo que no ha podido lograr, a lo que no ha podido sanar, y llevarlo a este lugar de descanso, a este lugar de paciencia, de calma, de introspección, de preocuparse más de la filosofía que del ganar batallas, y empezar a volverse una persona un poco más mística, un poco más sensible, un poco más consciente del entorno, un poco más consciente de su propia divinidad. Entonces los arianos están todos invitados a aprender a meditar, a aprender a... Ya quiero ver eso. ¿Cómo resulta eso? Bueno, yo soy ascendente en Aries y aprendí a meditar. Digamos, el ascendente en Aries es un ascendente tremendamente inquieto, con ganas de hacer miles de cosas. A mí me dicen vamos para acá, yo ya fui. A mí me dicen upa, yo chalupa a los 2 segundos. Y sí he logrado, ¿no es cierto?, hacer con ese mismo impulso y ese corazón de yo lo voy a lograr, me ha llevado a poder meditar y a poderme a retiros, etc. Entonces, pero lo que hay que dejar acá es la crítica, el juicio, la perfección, el hacer, el estar siempre trabajando, siempre en actividad y lograr reposar. Es decir, yo invito a hacer uno de los ejercicios más difíciles que hay a mis queridos amigos arianos. Quiero que se echen en un sillón a mirar el techo y lo disfruten. Al principio, en serio, les va a costar muchísimo porque es una pérdida de tiempo. Y ahora vamos a aprender a perder el tiempo y a ganar tiempo. Ganar tiempo de conectar, ganar tiempo de dejarnos llevar por las cosas que no tienen objetivos. Porque Aries tiene que hacerlo todo, y un nodo norte, un nodo sur en Virgo también, todo tiene que ser para algo. Voy a hacer esto porque voy a lograr esto, voy a hacer esto porque voy a lograr esto otro, voy a hacer esto para esto, y ahora voy a hacer esto porque tengo ganas, voy a hacer esto porque me nació, voy a hacer esto, voy a estudiar pintura, pero si nunca vas a ser un buen pintor, no importa, pero quiero jugar, ¿no es cierto? Me quiero conectar. Y más encima ese nodo también está con un Saturno, es decir, todas las heridas arianas, todo lo que las personas y también el planeta hemos dejado en el inconsciente, vamos a tener que sanar y darle la tarea del trabajo de sanar aquello que no hemos sanado. Ahora, lamentablemente Piscis puede ser cualquier cosa, porque en Piscis se reúnen, ¿no es cierto?, los 12 signos. Así que cada uno va a tener que batallar con sus heridas y la vida le va a permitir, ¿no es cierto?, salir de aquellos espacios, de aquellas costras que estaban guardando algunas infecciones, por así decir, y eso tiene que ver con el trabajo personal, tiene que ver con darse tiempo para uno mismo, reflexionar, hacerse las preguntas: ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es esto real? ¿No es real? ¿A qué quiero dedicarme? ¿A qué quiero abrir mis espacios sensibles? Etcétera. Entonces es un desafío que si se logra, y desde mi propia experiencia, realmente hace una sensación de plenitud en la vida, donde se mezcla el hacer, el vivir en el mundo, el lograr las metas, desde un lugar que tiene mucho más sentido personal. Sí, estaba escuchando lo que decías y se me venían varias cosas a la mente respecto, bueno, partiendo de esta casa 12, ¿cierto? Antiguamente conocida como una casa de reclusión, de encierro, ¿cierto? Porque precisamente el llamado es a trabajar en sí mismo. Ya hablabas también de Marte en la casa 4, en las raíces, en el hogar interno. Entonces, cómo las batallas se trasladan desde el externo a las batallas internas conmigo mismo, con mi forma. Ahí es donde hoy día tengo que accionar. Entonces, por un lado, un nodo norte, que es lo que el alma quiere experimentar de alguna manera, es mi interioridad, es trabajar en temas que probablemente no he tocado nunca. Y con ese Saturno ahí en la casa 12, ¿cierto?, en mi inconsciente profundo, es trabajar, adquirir una maestría, madurar todo aquello que de alguna manera desde mi inconsciente me hace ir como caballo desbocado probablemente, y pasando a llevar a quien corresponda o no corresponda, digamos, en mi avanzar.
Claro, porque en este avanzar, Aries y todos, hay una cosa de superioridad frente a los demás. Inconscientemente hay una visión como de yo soy el número uno, el único y el mejor. Y no es así. Y este nodo, ¿no es cierto? Y esta casa 12 te sumerge, ¿no es cierto?, en este mar de lo colectivo, donde esta individualidad que es mejor y superior no existe. Es una gota en el mar. Claro, no es una gota en el mar gritando, miren qué linda soy, digamos, no tiene mucho sentido. O peor aún, que es algo que nos pasa como humanidad y tenemos que aprender. Nosotros somos gotas en el mar, por ejemplo, o en un río, gritando tengo sed, porque no hemos encontrado nuestros recursos. Entonces cuando alguien me dice que yo necesito amor, es que yo necesito que me vean, es que yo necesito, le digo, pero si todo lo tienes en ti, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra mano, está todo hacia afuera, entonces creemos que es afuera. Entonces estamos llamados a decir, ¿sabes qué? Todo está en mí. Y el goce está en reconocerlo y expresarlo y compartirlo. Entonces ya la queja de es que a mí me pasa, es que yo necesito, es decir, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis reales recursos? ¿Cuáles son mi realidad interna? ¿Cuál es mi plenitud? Y desde esa plenitud vivir en el mundo. Pero es un proceso, yo creo que esa es como una de las esencias de esta nueva conciencia, de esta nueva humanidad, es lograr la conciencia de plenitud, ¿no es cierto?, de ser conciencia de plenitud, que es nuestra verdadera esencia, y empezar a compartirla. Así es. Y bueno, para tomar esa conciencia de uno mismo, claro, hay que volcar un poco la mirada hacia uno mismo. Por eso aquí me están poniendo en puntos clave temas que tienen que ver con el elemento agua, ¿cierto? Todo lo contrario, digamos, del elemento fuego, ¿cierto? Nos están poniendo, nos están interiorizando, nos están poniendo una niebla, una nebulosa, nos están llamando a ir hacia adentro. Aquí podemos agregar la luna, por ejemplo, el mundo emocional, que también es algo que con los arianos normalmente no es algo que sea muy cómodo para ellos, por decirlo menos, digamos. Y la luna hoy día la vemos en la casa 9 y conectada de buena forma con el sol, un trígono, ¿cierto? Una relación, una carretera energética, algo que fluye. Entonces, por primera vez se me está facilitando esta conexión con lo emocional, con lo sutil, con lo intangible. Tenemos un sol, la esencia, ¿cierto?, el centro organizador de la personalidad, que está de la mano entrando por un lado con Neptuno y conectado con un trígono, ¿cierto?, una carretera energética con la luna, mi mundo emocional. Entonces está todo propiciado de alguna manera para que yo con voluntad pueda sumergirme y descubrir eso que no he logrado revelar, dado que no dejo de mirar afuera y no dejo de ponerme objetivos afuera. Entonces hoy día el objetivo, estando Marte en la casa 4, es adentro. Energéticamente todo está propiciado y esa luna está en la casa 9, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, que también creo que lo mencionamos en el podcast anterior, la sabiduría emocional que puedo adquirir al irme hacia adentro, a lo mejor trasladar, porque no me cabe duda que van a haber batallas internas, ¿cierto? Y ver qué aprendo con eso. Y cómo de esa manera salgo a mirar el mundo, puedo modificar de alguna manera la filosofía de vida que tengo, aquello que me mueve, para incorporar todo aquello que hoy día es necesario para la nueva humanidad que estamos formando. Y lo interesante es que acá, que esta luna que está en casa 9, ¿no es cierto?, en Sagitario, es una luna que nos lleva a mirar, ¿no es cierto?, al extranjero, a lo otro, a lo diferente, pero de una forma, en este caso, muy amable. Entonces, la visión hacia afuera es a mirar que hay otras posibilidades, que hay otras visiones, que hay otras verdades, e integrarlas como nutriéndome. La luna está nutriendo a ese sol, ¿no es cierto?, de diferentes visiones. Y una vez más la espiritualidad, el integrar que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no es cierto?, y que la realidad y lo espiritual no se separan, que es lo mismo, nos da una visión quizás con un poco más de altura de miras, nos da una visión de integradora de la diferencia, de la integración,
y bastante gozosa porque es una luna muy optimista. Así es. Entonces eso va a llenar de energías, de un foco a Aries, de una misión, por ejemplo, como le gusta tanto esto de a qué batalla tengo que pelear, la batalla de la integración de la diversidad. Y eso le va a llenar la vida. Entonces cuando tú decías, pues me da risa porque tú decías, Aries tiene que mirarse hacia adentro, a mirarse a sí mismo, digamos, me decía. Yo digo, sí, mírate, que Aries se mira a sí mismo, pero deje de mirarse el ombligo. Porque si yo le digo a un ariano, mírate a ti mismo, va a mirar su ombligo. Claro. Entonces, es adentro. Exacto. La conciencia ariana es una conciencia muy nueva, es una conciencia que recién nace, ¿no es cierto? Entonces, hay que llevar a este niño ariano, a este niño entusiasta que acaba de nacer al mundo, a entender que él no es este yo, es lo que sostiene este yo. Y esa es la misión hasta adentro. Sí, y bueno, Aries tiene el valor, tiene el coraje para enfrentar las batallas que tiene que enfrentar. Entonces, cuando tengo un Marte en la casa 4, debería tener el coraje para sumergirme y enfrentar ciertas cosas que tal vez en otro momento no me habría atrevido a hacerlo, porque hoy día todo me lleva hacia allá. Entonces, como decías tú, estos conflictos hoy día, la forma de resolverlo no es quién es superior a, sino que está con ese Venus que quiere algo que sea justo, armónico, ¿cierto? Bajarle revoluciones, ese Neptuno y esa Luna acompañando al Sol. ¿Para qué? Precisamente para que la resolución sea a través de una conexión que normalmente no suelo tener. Porque normalmente no considero, como decías bien también al principio, es porque no registro. No registro, no veo. Entonces hoy día sí se me facilita el ver, el registrar. Porque hoy día puedo percibir un poco más. No es que vaya a cambiar o sea, definitivamente la naturaleza de Aries, porque siempre tiene una forma de ser, pero hoy día la suavizo, integro una parte que no conocía. Claro, y ahora ya profundizando aún más, ¿cuál es la respuesta al conflicto de este Quirón Marte Casa 4? Es que el conflicto soy yo. Yo soy el conflicto. Ahí está mi dolor. Este es mi como dolor, yo salgo al mundo. Y el dolor es la rabia en la cual me estoy parando, el conflicto en el cual me estoy parando, la inmadurez en la cual me estoy parando. ¿Y esto qué es lo que es? La rabia que estamos viviendo en esta configuración es el niño herido, enojado. Y llevo cargando ese conflicto a mi vida adulta. Ese conflicto de que no me vieron, de la rabia de mi casa, es que mi papá, es que mi mamá, y todas las peleas, las agresividades que había en la casa, etcétera, etcétera, se quedaron como una pauta de comportamiento. Exacto. Que Aries y todos nosotros, ¿no es cierto?, porque también es una carta anual, vamos a tener que decir, ¿sabes qué? El conflicto soy yo. No me lo va a resolver nadie, no me lo va a resolver mi mamá, no me lo van a resolver nadie, excepto que yo me haga cargo de mi pataleta, de mi rabia, de mi frustración, de mi agresividad, de mi violencia, y deje de culpar al otro y me haga cargo. Esto es como decirte, la herida, ¿no es cierto?, que es verdad, en la infancia quizás la herida, participaron muchas personas en la herida, pero ya no me justifica hoy en mi adultez. Entonces acá hay un llamado a crecer, a una madurez, que va a pasar por un dolor de decir, ¿sabes qué? En la raíz del conflicto soy yo. Bueno, en eso nos ayuda Neptuno a ser compasivos con nosotros mismos. También. Súper importante, porque en el fondo acá hay una sobrevaloración del valor, del hacer, del ganar, ¿cierto? Del que es más macho, como tú dijiste, una energía muy masculina, ¿cierto? Sí, muy activa. Entonces, con estas configuraciones que se nos dan, hoy día nos permite también ablandarnos con nosotros mismos, que es muy necesario para perdonarse, en el fondo, para entender que muchas cosas de las que nos pudieron haber pasado, si bien es cierto, a lo mejor no estaban en nuestro control, ¿cierto? Pero ellas fueron y tenían un propósito, una razón de ser. Hoy día, en este llamado a irnos a la casa 12, de irnos a nuestro inconsciente, de trabajar en nuestra casa 4 o hogar interno, lo que de alguna manera nos piden es, ok, vamos a ver el para qué, cuál fue la razón de y cómo eso pudo
servido en su momento, las formas que adoptamos para poder defendernos, sobrevivir, y cómo hoy día nos limitan. Y cómo hoy día podemos sacar esa rabia, resignificar esos eventos que ocurrieron, ¿cierto? Entendiendo que hoy día sí tenemos otras herramientas que en ese momento no las teníamos, votar lo que tengamos que votar, solucionar los conflictos efectivamente familiares, los que hayamos tenido, pero para eso hay que sentir y resignificar también aquello que nos pasó. Y para claro, eso y las grandes dificultades, ¿no es cierto?, que tenemos cuando trabajamos con emociones negativas como la rabia, la envidia, los deseos de venganza o lo que sea, es que, bien lo decías tú, Neptuno con el Sol va a hacer que seamos más autocompasivos. Esta energía pisciana va a hacer que no nos juzguemos tanto, no nos critiquemos tanto y nos podamos contener. Porque el gran tema que tenemos es que cuando sentimos rabia o emociones que no queremos sentir porque son muy incómodas, lo que hacemos es volver a ponerle la pata encima, ¿no es cierto? Y nos enojamos con nosotros mismos. Claro. Y no nos permitimos. Y eso lo único que genera es una bomba de tiempo que en algún minuto nos va a explotar en la cara, porque es energía que tenemos en nosotros. Claro. Si ¿quién está sosteniendo la rabia? ¿Quién está sosteniendo la ira? Mi propia energía. Digamos, en este sueño de la batalla, de la herida, yo soy el soñador. Entonces me tengo que hacer cargo. Entonces, la idea entonces es aceptar nuestras emociones negativas. No significa tirárselas en la cara a los demás. Claro. Porque cuando yo le pego un grito a alguien, digo, esta rabia que tengo no la soporto y te la tiro encima. Por eso te grito. No es eso, es, tengo esta rabia, yo la estoy sosteniendo, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que me irritó? Porque hace ratito ya que venía esta energía y ya se termina haciendo rabia por la falta de conciencia de lo que nos está pasando. ¿Por qué tengo miedo? ¿Cuál es la envidia que tengo? Y ver la raíz, pero desde un lugar muy neptuniano, ¿no es cierto?, muy pisciano, que es la contención sanadora. Me entiendo, sé qué me está pasando, ya sé de dónde viene, me la permito y la suelto. Y no trato de ponerle la pata encima, no trato de acallar la voz de ese niño rabioso, porque ya está aburrido de que lo hagan callar. Ese niño que hace pataleta ya está cansado que no lo escuchen. Entonces, mi relación con mi niño interno, con mi infancia, con mis heridas, desde el adulto, es un lugar amoroso, es un lugar contenedor. ¿Por qué? Porque ahora, como adulto, sí tengo las herramientas para resolverlo. Es verdad que cuando niño no la tenía. Ahora tengo la herramienta. Y ese es el trabajo personal. Ese es el trabajo de mirarse a uno mismo. Ese es el trabajo de nutrirse, contenerse y lograr ser. Ojalá pudiéramos todos llegar a algún momento a ser adultos integrados. Es decir, que nuestra infancia ya no es un lastre, no es un bloqueo, no es una piedra de tope, y nos permitimos ser adultos integrados. Porque la verdad, José, es que yo salgo en consulta, salgo a la calle y lo único que veo son niños rabiosos disfrazados de grandes. Y cuando todo un niño le dices, compórtate como adulto, se rigidiza, se pone duro, mandón, serio. Así es. ¿Por qué? Porque estamos ahí, como niños disfrazados de grandes, soportando el miedo que significa desde la infancia sostener una vida que no es fácil, llenos de rabia, llenos de angustias, de incertidumbre, nos ponemos controladores y no va por ahí. Claro, bueno, la energía ariana normalmente nos llama o insta a tener una sensación de amenaza constante, ¿cierto? El mundo me agrede, entonces yo agredo. Entonces, claro, ir así por el mundo no es fácil. Ahora, por supuesto que todos estos cambios van a generar cambios internos, ¿cierto? Por el autotrabajo, cambios también en nuestro entorno. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un Plutón en casa 11. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de grupos de amigos y otros, también ahí, efectivamente, cuando uno cambia, la respuesta del entorno cambia. Entonces, ahora, ¿qué respuesta queremos tener del entorno? Porque, nuevamente recordamos, esto es una energía que transversalmente se va a estar propiciando ciertas modificaciones que son necesarias. Entonces,
Aquí van a ver, como estamos en un mundo de dualidad, gente que probablemente se apriete más, ¿cierto? Y se mantenga más ariano y más rabioso, etcétera. Y gente que va a ir cambiando, definitivamente, porque va a aumentar su nivel de conciencia, porque está aburrido de un patrón dominante que finalmente cuando uno hace una evaluación, te das cuenta que no te ha dado mucho de lo que tú querías, ¿cierto? Entonces, aquí también se puede generar este fenómeno obviamente de ir cambiando, de amigos van, amigos vienen, este grupo ya no me apetece, porque tiene una energía muy instintiva, ¿cierto? Muy macho, muy masculina, muy, ¿cierto? En muchos casos, bueno, de hecho el Marte, digamos, ¿cierto? El dios romano o Ares, el dios griego, ¿cierto? Era muy instintivo, era muy animalito, era muy macho alfa de estos cromañones antiguos. Entonces, ¿quiero seguir en eso? ¿Me sirve eso? Probablemente tengo mis grupos de amigote o lo que sea y seguimos en ese pará. A lo mejor ya no me hace sentido. Y claro, lo que pasa es que si Aries sigue en su batalla de yo gano y sigue en su lucha, el tema es que son batallas que todos pierden. Entonces ya no hay la satisfacción del héroe, ya no hay la satisfacción del ganador, sino hay un sí, gané. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Con qué dolor? ¿Y con qué soledad? ¿Cierto? Entonces yo creo que estamos tanto en Aries como en esto del año nuevo astrológico, se presenta una visión clarísima de que estamos en un punto de quiebre, donde van a haber personas, ¿no es cierto?, que se van a caer en el apriete, la lucha de poder, la confusión, la sensación de amenaza constante. Entendamos una cosa, es que no hay mejor negocio que el miedo. Absolutamente. Es un negocio. Y los medios de comunicación aportan, entonces estamos en esta cosa neptuniana, ariana, de ver peligro por todas partes, que me tengo que defender. ¿Por qué? Porque es un muy buen negocio. Absolutamente. Digamos, si las personas, imagínate que las personas dejaran de tener miedo, dejaran de valorarse por lo que tienen, dejaran de preocuparse tanto de la imagen del cuerpo, la economía mundial se viene al piso. Absolutamente, sí. Y quizás ese es uno de los grandes temores, que a medida que el ser humano se va volviendo más consciente, las pirámides se van cayendo y se van transformando en círculos, que es, yo creo que la idea de ese Plutón en casa 11 en Acuario. El poder de romper, ¿no es cierto?, las pirámides del poder de pocos para el poder de muchos. Claro, la jerarquía, las estructuras piramidales. Por supuesto, si un Plutón en Acuario dice, ¿sabes qué? Acá hay dos posibilidades. O tenemos una lucha del poder, que nos vamos a cortar la cabeza, como en la Revolución Francesa, o aunamos fuerzas, aunamos dones, aunamos capacidades, y empezamos a generar una forma de gobernarnos, ¿no es cierto?, tanto en los grupos como en el planeta, de una forma que se transforme en algo mucho más nutritivo y algo mucho más, podríamos decir, como unido. Pero en eso estamos. Claro, y aquí van a haber personas que se van por un lado para el otro, pero querámoslo o no, a nivel sociedad, digamos, la forma que llevábamos hasta ahora se está diluyendo y eso es indiscutible. O sea, ese Neptuno de la mano del Sol, en 5 años, digamos, que se repite aproximadamente esa configuración inicial, habla de que esto cambia sí o sí. Claro, porque el sentido valórico del yo se disuelve. Sí. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, el sentido del yo se disuelve para poder, con el tiempo, construir un sentido del yo muchísimo más consciente. Más colectivo, ¿cierto? Un yo superior, un yo consciente, más colectivo, más conectado, más unido, si al final la conciencia es una. Es una disolución del ego como lo conocíamos hasta entonces, ¿cierto? Hasta ahora. Sí, y una desilusión del ego también, porque nos vamos a desilusionar que todo lo que nosotros estamos batallando para nuestro mayor bienestar, al final los frutos son bastante estériles. Entonces, ahora, esto está partiendo. Por supuesto. Estamos hablando que es un proceso más largo. Es un proceso de muchísimos años, y sobre todo en estos, yo calculo más o menos primeros como 6 años, va a ser un poco más fácil por esta cabeza de barrilete que veíamos, ¿no es cierto?, que se va a estar configurando, armando, etcétera. Entonces tenemos tiempo para esta armonía de la conciencia colectiva, pero no me cabe la menor duda que los que no se suban a este tren
van a caer en un tren de miedos, de conflictos, de paranoias, de encerrarse en sus casas, de temerle al otro, de encontrar enemigos, etcétera, que es una tendencia que nos quieren, yo creo que imponer por un problema netamente, lo siento, a riesgo de demanda y que me corten la cabeza por temas netamente económicos. Sí, claro. Manipulación económica, sí, claro, por todas partes, porque somos objetos de consumo. El ser humano ha pasado a ser eso, alguien que consume lo que yo le vendo, y manipulados, etcétera. Pero estamos despertando, y no estamos despertando para darnos cuenta y enojarnos, sino para construir una realidad que sea más acorde a este nivel. Exacto. En el fondo es trabajar por encontrar nuestra libertad. Claro. Pues hemos sido prisioneros, ¿cierto?, de formas de ver la vida, de patrones, hemos tenido una venda en los ojos, y al final ese es el tema, y hoy día creo que todos los procesos están trabajando a favor de quitar esa obstrucción de poder ver la realidad como es realmente. Claro, pues si tú miras, nosotros cómo hemos vivido, tú, yo, todo, el foco es la sobrevida, en el sobrevivir. Y la nueva conciencia dice, paró la sobrevida y ahora viene la vida. Viene la libertad, viene todo esto, pero para eso se necesita un nivel de conciencia, que es la capacidad de darse cuenta de mí, darse cuenta de mis luces y sombras, darme cuenta de ti, claro, verte, darme cuenta de cuál es la realidad, hasta que lleguemos a esa conciencia quizás totalmente expandida, hasta que nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera esencia. Dejar de ser animalitos instintivos, ¿cierto?, tratando de sobrevivir, para empezar a ser humanos. Pero sí, pero claro, si nosotros decimos que yo, que soy un ser humano, yo digo, mi sensación es que ser humano es el proceso en que estamos. Si lo vemos a niveles energéticos, estamos pasando de un chakra 3 a un chakra 4. Estamos dejando los chakras instintivos, los chakras de abajo, el animal, la planta, la roca, etcétera, a el chakra corazón, que tiene que ver con la casita del ser, con la casita de nuestra divinidad, que recién cuando logremos llegar ahí, estaríamos siendo realmente el arquetipo del ser humano. ¿Cuál es el arquetipo? Es decir, el ideal humano, lo vemos en un Buda, lo vemos en un Jesús. Ellos lograron, ¿no es cierto?, terminar la pega de lo humano y lograr el máximo, que es la apertura, y tú lo ves en Jesús, que abre su corazón con sus rayos, ¿no es cierto?, la calidez, el dar, el compartir, la compasión. Jesús es un personaje muy neptuniano, ¿no es cierto?, y esa es hacia donde vamos. Ahora estamos recién los primeros peldaños. Así y siempre los comienzos son difíciles, claro, porque tenemos que soltar muchas cargas, y a eso va un poquito este nodo norte en Piscis, con ese Saturno, ese Stellium que está en la casa 12, todo lo que voy a tener que soltar. Así es. Y acordemos que Plutón dice, suelta, porque si no sueltas te desgarro. Ahí en las crisis, claro, los grandes apegos, el bastón en el que me he apoyado siempre, digamos, hoy día ya no lo necesito más. Claro. Entonces, pero eso es un proceso de largo alcance, pero hay que empezar a generar las condiciones desde ya. Así es. ¿Qué más tenemos, don José? Mira, yo creo que ya hay pocas cosas más relevantes. Yo creo que ya nuevamente estamos en condiciones de hacer algún tipo de cierre en el fondo del país, sacando algunas ideas como más de fuerza, ¿cierto? Mientras Cuéntame. Tú integras tu cierre y lo ordenas en tu cabeza pisciana, yo como ascendente en Aries, me queda algo que para mí es muy importante, que estoy mirando desde acá, que está Júpiter cuadratura a Saturno. Saturno está en la casa 12, es en Piscis, sí, Saturno puede ser la estructura de cualquier cosa, está buscando darle sentido de realidad a la masa sin forma, y un Júpiter en Géminis, en casa 3, muy activo, donde hay un avalancha de información, donde una y otra cosa, hay más palabras, más cosas, etcétera, y para mí esto representa, pero así, la cantidad de información de Júpiter en cuadratura a Saturno, que Saturno le está dando forma a algo que no existe. Estamos hablando de la cantidad de información falsa que vamos a tener que revisar, porque Saturno va a tender a darle sentido de realidad a algo que no existe. Por ejemplo, otro día me vi
revisando por ahí las plataformas, había un reality donde a ti es para ver si tú confías en tu pareja. Ya. Y los dividen en casa y te muestran una imagen de tu pareja teniendo una cercanía sexual, de besos con otra persona. Y tú tienes que saber si eso es verdad o mentira. La imagen es inteligencia artificial. Y te aseguro que tú lo ves y tú dices, esto es lo más perverso que yo he visto en mi vida. Sí, es loco, es una locura. Y tú lo ves y le dices, a ver, ¿este beso es real? ¿Realmente te estás siendo infiel con este otro tipo? Y por supuesto el otro tipo, la niña es espectacular, el tipo es espectacular. Y tú miras la imagen y no podrías en ningún momento decir eso no es real. Y es inteligencia artificial. Entonces nosotros ya hemos perdido el sentido de realidad. ¿Cómo discriminamos? No, porque no hay cómo. Ahí está ese Neptuno metiéndose por todos lados, ¿cierto? Claro, y este Júpiter que está lleno de información, y va a llegar un minuto, que es lo que yo espero que vamos a tener que legislar, que sería el cómo se lleva bien Saturno con Júpiter. Hagamos normas, hagamos leyes para poder expandirnos, pero sin causar desastre. Vamos a tener que empezar a legislar de las mentiras. No puede ser que una persona acuse de abuso a alguien y no pase nada, o que acuse de abuso a alguien y que es mentira y que sí pase. Entonces yo creo que acá vamos a tener que tener muchísimo cuidado de que ya vivimos en el Maya, ya vivimos en una realidad que no es real, ya vivimos en esta pseudo ilusión que es nuestra interpretación de la realidad. Y en esta interpretación estamos perdiendo todos los parámetros, no está legislado. Yo puedo subir un video a cualquiera de las plataformas y puedo decir que hay un tsunami, lo hemos visto un montón. Claro, las fake news. Y hemos visto tsunamis que no son reales. Y hay personas que son muy sensibles a eso, entonces más miedo. Tal cual, pues la última estrategia en el fondo como a poder confundir y manipular de una u otra forma. Porque persona confundida es persona manipulable. Sí, claro. Persona que no ve necesita un guía. Entonces yo creo que uno de los grandes temas que nos va a tocar vivir este año es la normativa de los fake news, la normativa de la inteligencia artificial, la normativa frente a lo falso, a la mentira, y que aquellos, ¿no es cierto?, que están mintiendo sean penados por la ley. Sí, claro, bueno, estamos construyendo un mundo nuevo. La verdad es que estamos construyendo de cero, o sea, por eso es que están cayendo muchas cosas. O sea, es necesario este caos que de alguna manera trae este Neptuno muy fuerte, en un proceso bien largo, ¿cierto?, que lo hemos visto antiguamente, porque es la única manera, como la torre del tarot, ¿cierto?, de construir algo nuevo, ¿cierto? Hay que echar abajo algo que no es modificable a modo de maquillaje, sino que hay que destruir y llegar a las bases para poder armar un mundo diferente. Entonces, claro, porque tú mismo mencionas a la torre, de la cual también me siento muy cercana. La torre se llama la casa de Dios, ¿cierto? La torre es aquellas estructuras que nosotros construimos para darnos seguridad, estabilidad, y desde donde mirar a los demás desde las alturas sin inmiscuirme. Y viene el rayo de la conciencia, ¿no es cierto?, estos rayos uranianos, ¿no?, y rompen la cabeza, que es el ego, y se cae la estructura, y lo que queda es la esencia que estaba sosteniendo. Entonces no puedo confiar en las estructuras externas, tengo que confiar en mí. claro. ¿Y qué parte de mí? Mi esencia divina, mi esencia luminosa. De hecho, me acordaste porque yo empecé a escuchar muchos audios, muchos posts, ¿cierto?, para la pandemia. Y también ahí hubo una cantidad de información y canalizaciones o pseudo-canalizaciones y mensajes iban y venían, ¿cierto?, para aquellos que empezamos con un despertar un poco más fuerte, ¿cierto?, a interesarnos por estos temas. Y siempre me acuerdo que uno de los consejos que daban para poder discriminar tanta información, que es lo que eventualmente podría ser real de lo que no, tenía que ver con la sensación que me quedaba después de. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente hay cierta información que no tengo racionalmente cómo discriminarla, ¿cierto? Pero sí puedo sentir y me quedo con sensaciones diferentes dependiendo de lo que escucho, el tipo de mensaje que me dan, etc. Dentro de ese mismo punto hay un montón de
terapia, canalizaciones, etcétera, que los mensajes de los ángeles, que los mensajes de los seres de luz y todo. Sabemos que muchos de ellos son falsos. Y una de las formas, muy parecido a lo que tú dices, de saber qué es falso y qué es verdadero, nunca un ser de luz, nunca en una canalización, nunca en un registro akáshico, nunca debes salir con una sensación de miedo, de impotencia. Porque el mensaje siempre es amoroso, siempre es consciente, siempre es un darte cuenta y una herramienta para tu mayor bienestar. Entonces, cuando hablan que va a pasar algo y se va a destruir el mundo, etcétera, no es cierto. Nuestra necesidad de crisis y de cambio, ¿no es cierto?, es la que nos busca que algo pase, que alguna catástrofe pase para vernos impelidos, ¿no es cierto?, a el cambio. Entonces, hoy día conversábamos nosotros y veíamos el cielo, que habían como unos rayos y todo, decíamos ya los extraterrestres, porque en el fondo queremos que algo pase, que esté más allá de nuestra capacidad de control, que nos mueva el piso. Porque vivimos en constantes crisis, entonces quiero que algo pase para que me vea obligado a hacer este cambio. No me atrevo a salir de la pega, entonces quiero que me echen. Claro. ¿No es cierto? Quiero terminar esta relación, entonces me porto pésimo. Nos da miedo hacernos responsables de nuestra vida. De lanzarnos a lo nuevo. Así es. Entonces podemos generar las condiciones, podemos hacerlo tranquilo. No estoy diciendo, ¿saben qué? No les gusta su trabajo, no les gusta su pareja, lleguen y váyanse. No. Pero empecemos a generar las condiciones para que eso que queremos lo realicemos, porque no viene de afuera, siempre viene de adentro. Entonces, recapitulando, si el mensaje me dio miedo, si el mensaje me hizo sentir mal, si el mensaje me llena de pánico, ese mensaje mejor no escucharlo. Que el mensaje siempre tenga un para qué está pasando y cuál es la solución y cuál es la búsqueda, porque esto tiene sentido. Dios no juega a los dados con la humanidad. Acá hay un plan divino, ¿no es cierto?, que es amoroso, poderoso y sabio, que nos lleva al mayor bienestar. Y ese es el camino que tenemos. De hecho, un mensaje tampoco debería tratar de influenciarte. Hay un respeto por el libre albedrío. Solo te cuentan lo que está sucediendo. Por supuesto, mira, de una manera este es el más escenario, neutra. este es el escenario. Si no hay juicio, si no hay crítica, si no hay juicio final, no hay, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Estás viviendo, el sentido de la vida es vivir la vida y experimentar lo que estamos experimentando. Entonces, como te contaba el otro día, digamos, yo digo, ya, pero ¿cómo logro encontrar la salida? ¿Cómo lo hago bien? Me dicen, como siempre lo he hecho. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error hasta que se abra la puerta, porque es el aprendizaje, claro, ¿no es cierto? Las herramientas. No hay ningún gran empresario que no haya tenido una quiebra. Porque el logro viene, ¿no es cierto?, del esfuerzo, del error, etc. No podemos evitar los errores. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería para Aries los puntos que tú crees que son más importantes en este nuevo año ariano? Voy a ser bien ariano para mí. Bien, rápido, conciso. Sí, no, aquí bien enfocado. Estamos mimetizados, ¿cierto? No solo los colores, bueno, tú más que yo, obviamente. No, sí, porque yo represento a Aries. Este es como un derivado de... No, obviamente es el volcarse hacia adentro. El autoconocimiento, como lo hemos dicho en varios podcasts, creo que es clave en este caso también, ¿cierto? Es conectarme con aquello que no había aprendido a conectarme, que básicamente es con mis emociones, con mis luchas internas, etc. Que de una u otra forma me va a llevar a conectarme y a relacionarme con mi entorno de una manera muy diferente. Ya no desde el guerrero que está en la batalla día a día, sino desde alguien que se sabe como parte de algo más grande, donde sabe que probablemente esta sinergia, esta colaboración nos va a llegar a lograr cosas que no hemos logrado solos, porque la verdad es que luchar solo toda una vida es bien complejo, por mucho que haya personas que no creen en otra forma, pero llegó un momento en el cual es necesario este esfuerzo colectivo para salir adelante como humanidad. Entonces, para eso, el signo que más independiente, más solitario hace las cosas, ¿cierto?
es uno de los que probablemente desde algún punto de vista sea el más complicado para subirse en esta nueva ola. Entonces, ¿qué se le pide ahora? Bueno, cambiar la forma de accionar que ha tenido hasta ahora. ¿Cómo? Incorporando aquello que está más allá de su metro cuadrado. Y claro, en este llamado entonces a Aries, siendo el signo más individualista, es a que va a tener que cooperar con lo colectivo. Y desde donde se coopera desde los dones individuales, se coopera desde las capacidades individuales, se coopera desde lo que yo tengo para aportar. Y se integra con lo que los otros tienen que aportar. Entonces, esto es como el cuerpo y la célula. Hay un montón de células individuales que conforman un cuerpo. Claro. Hay un montón de seres humanos que conforman una sociedad. Cada uno con sus atributos, con sus valores, con sus capacidades, claro, etcétera. Y eso hace un aporte. Y ese aporte, el que está llamado Aries, a decir, ¿sabes qué? Yo ahora tengo una nueva batalla, que es la batalla común, la batalla de todos. No es una guerra, es un reconocimiento, y creo que muy importante es a darse cuenta que el enemigo es uno mismo. Si no nos contenemos, no nos apapachamos y no comprendemos nuestras propias heridas, y desde ahí sanar. Entonces el llamado es a irse hacia adentro, a reconocer las luces y las sombras, sacarle luz a la luz y hacer que las sombras pasen a ser una energía vital que nos permita seguir avanzando. Sí, relacionarnos de una manera más amorosa con el entorno y con un otro. Y con nosotros, y nuestro entorno interno también. Por supuesto, claro, por ahí hay que partir, digamos. ¿Cómo puedo digamos, ya estamos cansados, yo creo que los podría decir, llegó el momento de sentir. Sentir, wow, sí, es lo importante, dejar un poquito la hiperracionalidad, el confundir emoción con razón y empezar a sentir el impulso hacia donde me lleva la ola pisciana, ¿no es cierto?, para ir en mi tabla de surf ariana a lograr la conquista del 0-1. Sí, y no todo lo vamos a entender, no todo hay que saberlo, hay que sentir, hay que confiar también. Aquí este llamado de Neptuno con el Sol dice también, confía un poco. O sea, tú puedes tener metas, objetivos, pero hay cosas que no las vas a controlar nunca y que no dependen de ti. Es como esa parábola que cuando vas caminando por la arena y sentías que Jesús o tu maestro iba caminando a tu lado y de repente estaban solo tus huellas, y es porque en ese momento la conciencia divina te llevaba en sus brazos, y la verdad el control lo lleva la vida, lo lleva la conciencia divina, Dios o como queramos llamarle, ¿no es cierto? Y es confiar en eso, y nosotros ser, en vez de resistirnos a lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, aceptar, asumir y ser responsable en resolver, reparar o disfrutar lo que la vida nos propone. Qué lindo nuevamente, mi querida Ceci. Bueno, pues vamos terminando este podcast entonces. Nos salió tan ariano, salió un poquito más intenso, parece que nos entró Neptuno, nos entró bien firme porque nos fuimos por un montón de partes que fueron como más espirituales, así que bueno, estamos nuevamente sintonizados. Así que bueno, cerrando nuestro podcast, los invitamos a www.mantia.net para que vean sus propias cartas astrales, su sinastría, que es la relación con el otro, la revolución solar, que es su propio año, y mucho, mucho más. Así que www.mantia.net, y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por acompañarnos. Chao.